El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué tiene que ver la libertad mediante la fe en Jesucristo y nuestro testimonio de vida? La libertad que Cristo nos ofrece no solo nos garantiza la salvación, sino que también nos potencia a vivir una vida testimonial en bienestar de la comunidad. No hay necesidad de añadir más rituales a la salvación que Cristo nos ofrece. Su salvación nos da verdadera libertad. En la clase de hoy veremos cómo el apóstol Pablo cualifica la auténtica libertad cristiana como una gestión fundamentada en el amor que enlaza la vida de los creyentes unos con otros y aún más allá de las fronteras de la comunidad de fe. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. En este día estaremos compartiendo nuestra lección número 12, titulada Libres para amar. Y el texto bíblico que estaremos utilizando en este día se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5, los versículos 1 al 15. Y el texto que es para memorizar en este día se encuentra en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 14, y dice de la siguiente manera: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que ha de ser memorizada no solamente en nuestros corazones, sino también en nuestra vida diaria. Los objetivos que queremos cumplir en este día es afirmar la libertad mediante la fe en Jesucristo como medio suficiente para una vida testimonial victoriosa, resaltar tanto en la vida personal como en la de la comunidad eclesial la primacía de la fe que obra por el amor como fundamento del carácter cristiano. Y como últimos objetivos, reafirmar el objetivo que constituye el principio testimonial del Evangelio del Reino de Dios, de amar al prójimo como a uno mismo. En el vocabulario que estaremos trabajando el día de hoy se encuentra la palabra yugo, y en el sentido más general se refiere a un trozo de madera curva que se amarra en el cuello de un animal y tiene el propósito de tirar de una carreta o de un arado. Muchos de nosotros lo hemos visto en nuestros campos de Puerto Rico. Ahora, en el contexto neotestamentario y especialmente en la enseñanza paulina que estaremos estudiando en el día de hoy, tiene un significado teológico que va muy ligado al asunto de la esclavitud. Y esa esclavitud que nos presenta es una esclavitud de carácter espiritual. Y el yugo es una representación de su dominio sobre el pueblo. También estaremos utilizando la palabra gracia, y es la esencia y el significado fundamental de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Aun cuando nosotros, ¿verdad?, actuemos en su contra o en contra de Él, ¿verdad?, está por nosotros y por cada uno de nosotras también. Esa gracia de Dios ciertamente ha actuado efectivamente a favor de nosotros por medio de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se presenta a Jesucristo como ¿quién? Pues miren, como el ejecutor de la gracia de Dios, el ejecutor de esa gracia divina de Dios. Y en su absoluta libertad, Dios nos alcanza con su gracia. ¿Qué les parece si vamos al texto bíblico y leemos ese capítulo 5 de Gálatas, los versículos del 1 al 15? Y voy a estar dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Dice de la siguiente manera: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe.
porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban por un buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes. Damos gracias al Señor por esta palabra que ciertamente ha sido leída en nuestros corazones. Permíteme tener una palabra de oración en este día. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que te manifiestes con poder en esta experiencia educativa que tendremos en este día. Queremos, Señor, que seas tú dirigiéndonos de principio a fin y sobre todas las cosas que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Gracias por lo que vas a hacer. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. La clase de hoy, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, los versículos del 1 al 15, nos presenta otro argumento en contra del discurso judaizante. Y hemos estado viendo en la clase pasada que esto fue algo muy similar. Y esta vez Pablo les plantea a los creyentes considerar la naturaleza y el uso responsable de la libertad, que está, hermanos y hermanas, cimentada en la fe en Jesucristo, que es el eje. Y ese eje es suficiente, mire, para una vida testimonial victoriosa. Damos gloria al Señor por eso. Para Pablo, aquellos que se circuncidan para considerarse justos por cumplir la ley, lo que han hecho es que se han alejado de Cristo y con sus acciones han rechazado su salvación, que ciertamente es por medio de la fe. Y el apóstol entonces vemos que les menciona que utilizar esa libertad para circuncidarse, lo que están haciendo es que se están sometiendo al yugo de la esclavitud. Así que, de igual manera, vemos entonces que Pablo hace una invitación, y esa invitación que nos hace es a vivir la fe para que se manifieste ese verdadero carácter cristiano, ¿verdad? Que se resume, miren, en una expresión muy sencilla, pero con mucho contenido. Y se dice así: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, como dirían por ahí en mi barrio, casi nada nos está pidiendo el Señor. Ahora, vayamos al texto. Vayamos a Gálatas capítulo 5, los versos del 1 al 15, y vamos a ir estudiando los mismos. Miren lo que nos dice. Estos primeros versículos que vemos de este capítulo 5 de Gálatas nos presenta en cierta manera un resumen doctrinal del propósito de la carta. Esta carta que está Pablo enviando a esta comunidad en Galacia. Y presenta que la libertad que habían ellos alcanzado mediante la fe en Jesucristo los había hecho salvos y no tenían necesidad de nada más. Mire, Pablo les hace saber a esta comunidad que no había necesidad de circuncidarse, porque el ellos hacer esto implicaba que se estaban sujetando a esa esclavitud de la ley. Y entonces Pablo vemos que a través de esta carta lo que está buscando es persuadir a aquellos creyentes, a aquellos gentiles que se habían convertido, a que no cayeran en este error. Era un error, mis hermanos, de las doctrinas judaizantes. Y una cosa que Pablo mencionaba es que si ellos asumían esta postura, iban a encontrarse en un dilema. ¿Cuál era ese dilema? Miren, bien sencillo. La libertad en Cristo versus la ley y su esclavitud.
La libertad en Cristo versus la ley y su esclavitud. ¿Y qué era lo que estaban proponiendo estos hombres? Bueno, lo dijimos en la clase pasada y volvemos a repetirlo. Estos maestros judaizantes no son otra cosa que judíos que se convirtieron al cristianismo. Y cuando iban por las regiones, ellos comenzaron a enseñar, ¿verdad? Y comenzaron a adoctrinar a los gentiles a que para ser verdaderamente salvos tenían que seguir toda la ley de Moisés. Toda esa ley que estaba puesta y todas esas costumbres que ellos tenían, como la circuncisión, el guardar los días, las fiestas y muchas otras cosas que conllevaba, ¿verdad?, el seguir la ley. Pero Pablo les estaba diciendo a estos a estos cristianos gentiles que se habían convertido, que no había que añadir nada más. La salvación era gratuita, solamente era necesario la fe en Jesucristo. Y lo que Pablo les estaba planteando a través de esta carta es que si la circuncisión se volviera entonces un requisito para la salvación, esto implicaba que cada uno de ellos estaban aceptando la ley como medio de salvación. Así que ya no se trataba de la fe en Jesucristo, se trataba entonces de que era necesario la ley para obtener salvación. Y miren, esto fue un problema doctrinal serio de la iglesia en esos primeros años, especialmente para la comunidad gentil de aquella región de Asia. Y Pablo tenía una guerra seria con estos maestros judaizantes. Vemos también entonces que Pablo plantea a través de la carta de Gálatas que si hemos sido justificados por la ley, hemos caído de la gracia. Así de sencillo. Si nosotros hemos sido justificados por la ley, hemos caído de la gracia. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que si pensamos que por la ley somos salvos, miren, nos hemos desligado de Cristo. Y no solamente de Cristo, sino también de esa acción redentora, que es por medio de la fe en Él. Eso es lo que está planteando Pablo. Miren lo importante de esto, ya que nos está planteando cuál es la realidad espiritual que orienta la vida del creyente. Estamos hablando de una libertad basada entonces en lo que yo pueda cumplir de la ley, o es una libertad mediante la fe en Jesucristo. Fíjense en lo que está planteando. Es un asunto serio. Vuelvo y se lo repito. Es una libertad que está basada en lo que yo pueda cumplir de la ley, o una libertad mediante la fe en Jesucristo. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo. En base a la doctrina judaizante que ellos estaban presentando allí, entonces significaba que las mujeres allí no iban a poder considerarse justas en ningún momento, porque no iban a poder cumplir con el requisito de la ley del circuncidarse. No iban a poder cumplir. Entonces, la ley las estaba excluyendo. No había posibilidad de salvación para las mujeres entonces. Porque en base a esto, la salvación se limita bajo la ley y estaría limitada bajo la ley. Y esto es lo que Pablo está hablando y es Pablo lo que está argumentando en contra de esto. Lo que Pablo está argumentando es lo siguiente. Pablo establece que ni la circuncisión ni la incircuncisión, miren, no tiene relevancia. En términos de salvación, en términos de la salvación que Cristo ofrece, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Ese es el planteamiento que vemos que Pablo está haciendo. Fíjense qué interesante. Pablo entonces plantea que lo que tiene verdadera eficacia y vigencia es la fe que obra por el amor. Miren eso. Lo que tiene verdadera eficacia y vigencia es la fe que obra por el amor. Y el versículo 7 nos presenta una pregunta. Una pregunta, miren, interesante por parte de Pablo. Miren lo que dice. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Miren, le estaba diciendo, ustedes estaban haciendo las cosas bien. ¿Quién fue el que empezó a meterle cosas en la cabeza para no obedecer la verdad de Cristo?
Fíjense, me encanta mucho porque Pablo utiliza esta imagen para hacerle saber a los creyentes que los maestros judaizantes estaban ganando esta carrera. Y que la agenda de estos maestros judaizantes, miren, estaba siendo adelantada. La estaban adelantando. Y además de eso, Pablo está planteando que de esta comunidad, ¿verdad?, gentil, cristiana, de seguir esa corriente, lo que estaban haciendo es que iban a poner en peligro su fe. Sí, la iban a poner en peligro, ya que predicar sobre una salvación que requiere de la ley o de ser converso al judaísmo implicarían que no habían alcanzado la libertad, sino que estaban bajo el yugo de la esclavitud. Por eso es que planteábamos, ¿verdad?, en ese vocabulario lo que significaba ese yugo y la implicación que tenía en el Nuevo Testamento. Fíjense en lo que se está planteando aquí. Estaba en peligro la fe de ellos. Así que la salvación tenía que ver con la ley directamente, en cumplir esos mandatos. Entonces, si eso fuese así, la libertad que ellos han alcanzado no es verdadera libertad. Lo que alcanzaron es un yugo de esclavitud. Por eso es que la invitación que Pablo les hace es a no usar la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo, miren, como una licencia para permitir toda clase de placeres. En otras palabras, que la libertad no se convierta en un libertinaje. Pablo está planteando algo muy importante aquí. Y le está diciendo, miren, no usen esa libertad que ustedes han alcanzado para comenzar ustedes a pensar y a permitirse todo este libertinaje que ustedes tienen, que están teniendo. Pensar que es necesario para ser considerados justos el tener que circuncidarse. Para eso no es la libertad que Cristo les ha dado. Entonces, ¿para qué es esa libertad? Porque es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero, miren, antes de entrar en detalle esa pregunta, es necesario saber algo. Y es que la libertad que Cristo habla es una libertad que está sujeta al amor y que no necesita de ningún otro ritual. La libertad que Cristo nos está ofreciendo, miren, no hay necesidad de ningún otro ritual. No hay necesidad de la circuncisión, no hay necesidad, nada de eso, no. Esa libertad que Cristo nos está sujeta al amor. Y eso tiene unas grandes implicaciones. Cuando vemos estas enseñanzas hoy en día, ¿verdad?, hablando de hoy en día, cuando vemos estas enseñanzas, cuando vemos estas doctrinas, ¿verdad?, que carecen de una base que esté cimentada en los principios del amor y justicia, que son inherentes al Evangelio. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Fíjense, estos maestros judaizantes lo que buscaban era reformular ese concepto de la salvación a tono con sus preceptos que estaban fundamentados en la ley. Eso es lo que estaban ellos haciendo, ¿verdad? Ellos estaban buscando reformular ese concepto de la salvación en base a los preceptos que ellos tenían de la ley. Y hoy en día lo podemos ver. Y este texto bíblico lo que nos deja ver es que sus argumentos de este grupo de maestros judaizantes, sus argumentos, sus ideas estaban hilvanadas, ¿verdad?, amarradas de tal manera que parecían a simple vista ser lógicas. Sí, porque eso puede pasar. Pueden presentarse ideas que puedan a simple vista ser lógicas, ¿verdad? Y lo más triste es que estaban sucediendo allí en varios cristianos gentiles. Sin embargo, las ideas de estos maestros carecían de un fundamento basado en los principios de amor y de justicia que son inherentes al Evangelio de Jesucristo. Por eso es la pregunta que hicimos. Esa pregunta que nos hace saber en qué está cimentada nuestras enseñanzas. ¿En qué están cimentadas nuestras doctrinas de fe? Esperamos que las mismas sean cimentadas en los principios de amor y de justicia
que están amarradas al Evangelio de Jesucristo. Si no le están, entonces, mis queridos hermanos, tenemos que reformularnos nuevamente esas enseñanzas. Y vemos entonces que Jesús nos presenta unos principios del amor y el principio de la justicia. Y yo pienso que el reto mayor de la iglesia en este tiempo, es afirmar una fe que responde testimonialmente al desafío de ser testigos de Jesucristo versus una fe que se sostiene solamente de forma conceptual en su concepto, sin que exijan una apertura espiritual o responder con acciones concretas, pero en bienestar del prójimo. Yo creo que ese es el reto mayor que tenemos como iglesia, es cómo afirmamos nuestra fe y respondemos. Miren, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y lo hacemos de manera que reflejemos el testimonio de Jesucristo versus una fe que solamente se está sosteniendo por un concepto, pero vemos que no exige una respuesta, una acción concreta en bienestar del prójimo. Y eso lo vemos hoy, mis queridos hermanos, en la realidad que vivimos como país y como mundo, donde le damos prioridad al yo y pensamos en el yo y vemos que todo gira en torno de una figura, y eso es peligroso, muy peligroso. Por eso es que vemos que en el llamado que Pablo hace, les dice a la comunidad en Galacia que tengan cuidado de no usar esa libertad que ha sido alcanzada como ocasión para la carne. Porque la libertad que Cristo nos ofrece, mis queridos hermanos, está fundamentada en el amor, que vincula la vida de los creyentes y la vincula los unos con los otros. Y se trata de una libertad donde se piensa primero en el bienestar del prójimo. Se trata, mis queridos hermanos, en una libertad donde nosotros ofrendamos nuestra vida. Miren, y lo hacemos en gratitud. ¿Sabe por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros y por nosotras. Quiero cerrar con una pregunta en este día. ¿Cómo deseas responder tú? ¿Cómo tú deseas responder? Así que dejo esa pregunta para que tú puedas contestarte. Y te invito a que tengamos esta oración. ¿Qué te parece? Señor y Dios de la vida, ayúdanos a ser, no solamente en pensamiento, sino en acción. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que podamos asimilar los cambios inherentes a nuestra realidad sociocultural, Señor, sin menoscabar los contenidos y los reclamos que nos plantea el Evangelio de Jesús. Permite que nuestra expresión más refinada de la libertad en Cristo sea la manera en que hacemos del amor el vínculo esencial con nuestro prójimo. Permítenos ser libres para amar, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos que esta experiencia haya sido de edificación. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.